Bueno, en esta ocasión vamos a abordar términos y conceptos sobre la coordinación, articulación, gobernanza en multinivel para la gestión de territorios. Tres y grandes términos o conceptos que no podemos obviar cuando queremos planificar y gestionar territorios a cualquier escala, sea este local, inclusive comunitario, nacional, intermedio, en grandes regiones, pero no lo podemos obviar por el hecho de que eso precisa procesos participativos, consensos de los actores o gestores territoriales. Iniciemos por los conceptos, teniendo claridad en ellos. La coordinación, como bien lo dice el diccionario de la Real Academia, es disponer cosas metódicamente y concertar medios y esfuerzos para una acción común. La clave, la idea fuerza de la coordinación es concertar medios y esfuerzos para una acción común. Apuntemos. Luego, la articulación. Esta variable se refiere al tipo de vínculos que establecen entre sí las diferentes organizaciones de ese tejido social de los territorios, sea a niveles sectoriales, intersectoriales y el interterritorial. Es decir, la clave, la idea fuerza en este concepto es esos vínculos que se establecen entre sí los diferentes sectores organizados en los territorios. Hoy veamos la gobernanza. La gobernanza es como la cristalización de esa coordinación y la articulación. La gobernanza territorial, entonces, la entendemos como esa arena en la cual los actores públicos y privados, las comunidades y sus formas de organización se relacionan para definir acciones de política que consideran prioritarias para su vida en el territorio. Con esos tres conceptos en el telón, el coordinar requiere esfuerzos, como dice el concepto, para una acción común. Armonizar, arreglar diversas cosas de manera que sean compatibles y no estorben unas a las otras. En este tema de la coordinación en el territorio, basándonos en ese concepto vertido, se supone que la coordinación interinstitucional, la coordinación entre actores, supone la existencia de esos autores que protegen la autonomía del acto de coordinar. Es decir, tienen asumido, tienen empoderado su identidad con sus territorios, que defienden esa autonomía del poder entablar vínculos los unos con los otros para poder tomar resoluciones, para poder tomar acción hacia un conflicto que tienen en el territorio o hacia un proyecto para el bienestar del territorio. La coordinación la limita la centralización, ¿verdad? Cuando este actor, este agente territorial quiere prevalecer con centralidad, con ese estilo central, la opinión, la respuesta, eso limita el consenso, limita la coordinación. Entonces, para un buen resultado, no son suficientes que los conceptos solo se viertan en discursos teóricos. El mejor equipo técnico, mayores recursos financieros, tampoco es suficiente. Coordinar exige el consenso y acuerdos.
¿verdad? El convencimiento sobre esos beneficios claves esperados para el bienestar de ese territorio. ¿Qué elementos favorecen la coordinación? Bueno, las instituciones, el diálogo político, el diálogo que fomente la interacción permanente, el clima de confianza, esto da flujo de información. Si yo tengo un diálogo transparente, si tengo una mesa donde voy a dirimir un conflicto que hay en el territorio, pero llego con esa carta de transparencia, pues el clima de confianza es propicio y por tanto el flujo de la comunicación y el traslado de información fluye. Otro de los elementos es los incentivos o los desincentivos en este proceso de coordinar. La cooperación en los diferentes niveles y formas. La definición de metas y reglas del juego. O sea, vamos a coordinar, con esto se va a acordar, pero tengamos metas precisas, metas en tiempo, metas en logros, porque si no el alcance se diluye y el proceso se debilita y ya no tendremos los elementos necesarios para poder que el colectivo de esta coordinación pueda entablar y pueda haber resultados a corto plazo. El Estado y la coordinación política son necesarias en el territorio. Bueno, para la coordinación hay elementos que debemos de tener en cuenta. Si vamos a coordinar en cualquiera de las temáticas del territorio, sea el ambiental, el social, el económico, el político, el institucional, pues la definición del propósito de la coordinación es clave tenerlo claro. El alcance de esta coordinación, hasta dónde lo voy a llevar, ¿verdad? El respaldo de la coordinación, el respaldo de las instituciones, el respaldo de los liderazgos, el respaldo de los sectores que tienen intereses sobre esto. Y respaldo que no necesariamente lleva a intereses comunes. Pueden haber intereses que riñan, pero me propician un diálogo, pero no me impide la coordinación para lograr el propósito. Las instituciones. ¿Por qué las instituciones? Miren, las instituciones en la coordinación, su rol, mide la eficiencia de esa coordinación. El cooperar nos reduce costos en la información, el cooperar mejora el desempeño económico. Entonces, si las instituciones vinculadas a la temática se propician la coordinación, pues nos llevan a la reducción de costos en información y en el desempeño. El coordinar tiene que ser una capacidad de las instituciones públicas que nos respaldan en los territorios para su planificación y gestión. El desempeño de estas instituciones, el cómo ellas territorializan su política pública, el cómo ellas se comunican con las organizaciones, con este tejido institucional y organizacional del territorio, pues ese desempeño, su forma, su estilo, puede ser o un impedimento o un elemento para que fluya la coordinación. Por ejemplo, la coordinación, cuando hablamos de coordinación institucional, hablamos de la coordinación vertical o la coordinación horizontal. La coordinación vertical multinivel, entendida como los diversos niveles administrativos de esta institución con sus competencias diferenciadas, pero que convergen en el mismo territorio.
Estas instituciones que tienen estos niveles diferenciados pueden llegar supeditados o no a una coordinación. Es decir, esta actuación de administraciones en ocasiones, cuando llegan a los territorios desde sus diferentes niveles institucionales, con una misma política, pueden también tener armonía en su discurso para coordinar en el territorio, o pueden llegar contradictorios en sus niveles y nos pueden estropear en la territorialización de la coordinación. Entonces, la coordinación vertical es esos niveles en la misma institución, aunque lleven o tengan una misma política, pero hay niveles diferenciados. La coordinación horizontal, nos vamos a aproximar a través de dos situaciones. Por una parte, hay cooperación territorial o coordinación interterritorial referida a la interlocución entre administraciones del mismo nivel. Es decir, vamos a interlocutar con instituciones que de manera horizontal llegan al territorio, tienen diferentes políticas o leyes que territorializan, pero van de una misma manera, del mismo nivel competencial. Esa interrelación permite una proximidad al territorio más horizontal, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas de la coordinación, la vertical y la horizontal. Y lo vemos en nuestro territorio nacional. En el ejercicio de coordinar la planificación, o más bien la regulación del uso del territorio, del uso del suelo con normativas, requiere cuerpos técnicos muy fortalecidos, capacitados, con la apertura de retroalimentarse. Y hacia estos cuerpos técnicos que están en el territorio municipal llegan los ministerios con sus diferentes competencias, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Vivienda, pero para un solo propósito: coordinar la normativa para aplicar la regulación de uso del suelo. Aunque tengan diferentes competencias, tienen el mismo nivel estas instituciones y llegan a apoyar, a coordinar, a establecer vínculos con estas instituciones del nivel local. ¿Qué es articular entonces? Si ya hemos pasado el coordinar, hoy veamos que el articular es establecer, como decíamos al principio, esos vínculos entre las diferentes organizaciones del territorio en tres niveles: el sectorial, el intersectorial y el interterritorial. Las articulaciones o alianzas sectoriales. En muchas ocasiones en el territorio, la articulación del nivel departamental, de las organizaciones municipales, el sector privado a través de las empresas que están en los territorios locales, requiere de articular, de tener vínculos para gestionar o para impulsar algún desarrollo de proyecto, o más bien para tener diálogos que permitan a las municipalidades, a los gobiernos locales, tener diálogos políticos con ellos. Veamos un caso. La alianza que podría tener el gobierno municipal con el gabinete departamental para acercarse al sector empresarial, ya sea para fomentar o impulsar un proyecto o estrategia.
En el caso de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Integral y Sostenible de la Franja Costero Marítima de El Salvador, requiere un fomento de articulación, porque requiere fomentar, crear vínculos entre diferentes sectores para la negociación, para la vinculación de esfuerzos y la implementación de las diferentes medidas que tiene la estrategia. Veamos la articulación territorial intersectorial, que es llamada alianzas estratégicas. También requiere de estos vínculos, fomentar vínculos entre diferentes sectores del territorio, sean estos con organizaciones públicas, con organizaciones no gubernamentales, con empresas privadas. Son alianzas que deben de fomentar distintos complementos. Por ejemplo, vámonos siempre a la Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero Marina de El Salvador. Para fomentar esa medida de productividad hacia la pesca artesanal. Ahí requerimos de tener vínculos con las cooperativas de pescadores artesanales, vínculos con las empresas que reciben este producto para su empaque y su comercialización, vínculo para los mercados, vínculo para las políticas que ayuden a facilitar esos flujos de mercancía. Entonces, requiere de un liderazgo, requiere de que los agentes interesados en que se mueva la estrategia nos ayuden a conectar, a fomentar estos vínculos horizontales estratégicos. Entonces, subrayamos que la articulación es el establecimiento de estos vínculos para que se dé la coordinación. ¿Ven? Es una cadena de conceptos y términos. Y todo ello está a la base la negociación, evitar la duplicidad de esfuerzos y beneficia al final el diálogo para la gestión en el territorio. Entonces, en las últimas décadas, el país, el área centroamericana, se ha visto muy estimulada por estas articulaciones, estas alianzas estratégicas para ir impulsando progresivamente proyectos y entonces o estrategias o política pública. Y aquí emergen los gestores del desarrollo de los territorios, porque hay que diferenciar en esto de articular, en esto de coordinar. Vamos a identificar al gestor territorial. El actor es como el directorio, ¿no? Todo ese tejido que muchas veces es amplio en los territorios, pero el gestor territorial es el que aporta, el que opina, el que da información, el que conoce de las potencialidades del territorio y puede aportar de una manera propositiva y proactiva. En esta dinámica podemos citar varios ejemplos en El Salvador, en un esfuerzo trinacional que se encuentra en la región del Trifinio, que está constituida por 45 municipios, 8 pertenecientes a la República de El Salvador, 22 a la República de Honduras, 15 a la República de Guatemala, en un área territorial, en un ámbito amplio. Entonces, imagínense ustedes los niveles de articulación y coordinación que requiere este nivel trinacional. O sea, aquí sí encontramos en verdad cristalizado esa articulación y coordinación multinivel.
Factores sustantivos para esto es el valorar los procesos de iniciativas locales. Si ya hay procesos encaminados que tengan esta forma democrática de trabajar, pues tenemos que fomentarlo, tenemos que trabajarlo hacia el beneficio de la implementación de estrategias y de políticas. El asumir un enfoque de análisis de redes, trabajar articuladamente, trabajar coordinadamente. No hay mejor forma de grafismo que la articulación, que las redes. Las redes nos posibilitan esos sistemas abiertos, ese colectivo que está articulado, que potencia los recursos. Así es que cuando mapeemos el territorio, identifiquemos las redes, y si no las hay, identifiquemos aquellos potenciales para fomentar las redes que nos posibilitarán el articular y el coordinar. Bueno, hablemos un poco de la gobernanza territorial. ¿Cómo vamos con esto? Muy bien, 20 minutos. ¿Nos quedan? Llevamos. La gobernanza territorial sostenible en este caso, pues lleva implícita este articular y este coordinar. Este modelo de desarrollo y gestión del territorio optimiza la actuación pública, ¿verdad? Es interesante hablar de una gobernanza territorial en 3 dimensiones: la coordinación vertical, la coordinación horizontal y la participación social. Ese es el elemento que le pone vida, que dinamiza este concepto de gobernanza territorial, la participación social. Entonces, si tenemos claro lo articular y que es lo coordinar, la gobernanza se nos facilita entenderla porque articula procesos organizativos y asociativos que emergen del entramado de esas interacciones que tienen lugar entre los actores de los territorios. Asimismo, involucra los procesos sinérgicos entre el gobierno, los participantes privados y la sociedad civil. La gobernanza es necesaria, actuar en ella, actuar con ella y actuar para ella si este modelo alude a un cambio de relación entre gobierno y sociedad civil. Es diferente ese modelo porque nos rompe con ese centralismo y esa jerarquía que imponen los estilos verticalistas o centralistas. Entonces nos replantea una nueva forma de poder, una nueva forma de abordar ese poder en el territorio y de abordar el diálogo político que es tan necesario para la gestión de los territorios. Es un ejercicio de lo público, la gobernanza, pero con un aliado importante que es la sociedad civil. La gobernanza también alude a buscar relación horizontal y democrática, en la cual todos los actores, garantizar al menos que todos los actores tengan esta capacidad de incidencia en la decisión a tomar. Ello pone de manifiesto una sociedad civil activa y participativa. O sea, hablemos de gobernanza como un tejido social organizado con músculo. Cuando hablamos de un territorio donde hay organización social, pero falta fortalecer el tejido organizacional, entonces tenemos que sentar las bases para hablar de gobernanza, porque la gobernanza necesita de esa riqueza, de ese músculo
de organizaciones que se autogestionan, de organizaciones comunitarias, de organizaciones sociales, territoriales, que estén empoderadas de esas potencialidades y que conozcan las limitaciones que tienen de sus territorios. La gobernanza entonces exige capacidad, fortalecimiento de capacidades, porque si tenemos fortalecidas las capacidades en el caso de los gobiernos municipales, de sus técnicos, en el caso de los líderes y lideresas en las organizaciones, de las capacidades fortalecidas inclusive de las instituciones del nivel nacional que están desconcentradas en nuestros territorios, entonces vamos a diferenciar bien sus roles, sus competencias, sus límites, sus alcances, para ser más eficientes a la hora de gestionar. Y eso facilita la integración y el diálogo. Estas capacidades a las que me refiero son múltiples, ¿verdad? Pero hay algunas que resultan claves. Por ejemplo, la capacidad de negociar, la capacidad de concertar. Eso es lo que la arena de la gobernanza requiere para obtener una buena gestión de territorios. Estamos hablando que los gobiernos locales, la gobernanza les exige desvincularnos de las agendas partidarias, ver con una visión de perspectiva de largo alcance, estratégica, que nos permita negociar y concertar para el bien común. Igualmente, tenemos que las organizaciones comunales deben de tener capacidades para la negociación y la concertación, marginando agendas de intereses particulares. No es fácil, lo digo en una forma verbal que resulta muy fluida, pero a la hora de los territorios estamos hablando de procesos. Esto se requiere tiempo, se requiere esfuerzo y liderazgo. Entonces, la gobernanza territorial es la forma de gestionar el territorio con participación efectiva de todos estos agentes públicos, privados y sociales. Estamos hablando de esa participación. Tenemos muchos ejemplos sobre gobernanzas. Hay un tipo de gobernanza que se le llama gobernanza colaborativa, es decir, son estructuras, procesos mediante los cuales los actores políticos y sociales llevan a cabo prácticas de intercambio, de coordinación, de control, de adopción de decisiones en sistemas de gobierno democráticos, bajo un sentido de compromiso. O sea, cuando estamos hablando de gobernanza, también estamos hablando de asumir compromisos, ¿no? De tener compromisos claros, reglas claras que nos ayuden a monitorear, a darle seguimiento a ese compromiso, asumiendo los riesgos que nos dan esos compromisos. En una estructura generada a partir de acuerdos territoriales y acciones interinstitucionales, eso es una estructura que le da el andamiaje a la gobernanza mediante esas relaciones abiertas, democráticas y pluralistas, todo bajo el sentido de la cooperación y colaboración. La gobernanza tiene costos altísimos de colaboración y de cooperación, pero también la retribución, la compensación por ese esfuerzo, por esos costos, la compensación es difícilmente medible porque es el beneficio e interés
común, pero se requiere de tiempo para que se cristalicen esos beneficios. Por tanto, el reto es un desafío fuerte, ¿verdad?, para el desarrollo de territorios. La gobernanza articula procesos organizativos y asociativos, fomentar la organización, fomentar el proceso participativo, fomentar los procesos de transparencia, emergen en esos entramados de territorio y con ello fluye la gobernanza. El primer nivel de gobernanza colaborativa para el desarrollo en los territorios, estamos hablando del gobierno municipal, el gobierno local, que junto con ese tejido de entidades que están en sus territorios y organizaciones sociales, pueden hacer el camino hacia esta gobernanza colaborativa. O sea, aquí un rol del gobierno municipal tiene un fuerte desafío. Ese rol tiene que ser claro, tiene que haber un liderazgo, ¿verdad?, con visión estratégica. El segundo nivel de gobernanza colaborativa está en el intermedio. En nuestro país, el nivel intermedio se está asumiendo por la asociatividad municipal, por las formas asociadas de los municipios, que se le llama también mancomunado, y también este diálogo político que fomentan los gabinetes departamentales. Esas son formas de colaboración de gobernanza que está configurado por un escenario de diálogo de actores divergentes que andan en estos niveles, ¿verdad?, de carácter departamental, como lo repito, de carácter regional, nacional e internacional. Ahí puede andar este nivel de gobernanza colaborativa. El otro nivel de gobernanza es el ámbito nacional, en donde convergen los actores que dinamizan estos procesos, que está a la base las alianzas regionales, actores del nivel nacional, y que establecen estos diálogos abiertos frente al gobierno nacional y que invitan al sector empresarial y a la cooperación internacional. Es así como se decantan los niveles de gobernanza que, según la experiencia territorial, se van dibujando, ¿verdad?, van teniendo color y sabor de gobernanza territorial. En conclusión, la confianza, el diálogo, la concertación entre diferentes agentes marcan la pauta para la construcción colectiva en ese espacio de encuentro que se abre en el territorio. El espacio de encuentro para el intercambio de aprendizajes, el espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, para el flujo de información, para la colaboración. Es un trabajo que debe de ser liderado en los diferentes niveles de territorio, ¿verdad?, articulando con otros niveles para agotar el aislamiento y la centralidad de agendas partidaristas o de agendas de intereses particulares. En ese sentido, el desarrollo territorial tiene escenario loable si nos encaminamos a la gobernanza territorial. La coordinación y articulación, entonces, con la gobernanza requieren de consensos entre actores, establecimiento de acuerdos, eficiencia y eficacia en la ejecución, reputación y credibilidad, y fortalecimiento de capacidades. Las condiciones que requerimos: el clima para el diálogo, incentivos y, por qué no decirlo, también castigos para aquellos que no quieren tomar las reglas del juego en esto, estrategias claras, métodos
métodos de aprender haciendo en el camino y sistematizar lo bueno y lo que dificulta el proceso. Tener clara la función política, sus roles, los entornos, tanto internos como externos a esta gestión y planificación. Tenemos que tener condiciones de recursos y apoyos políticos. Entre más ustedes dirán qué condiciones se necesitan para que la gobernanza esté plena y lleguemos a gestionar en buena lid nuestros diferentes niveles territoriales. Desafíos. Bueno, poder mencionar que un desafío en nuestros territorios es fortalecer las capacidades, armonizar la política fiscal y la necesidad de articular sectorialmente a un mismo discurso, identificar sinergias que permitan potencializar el impacto de las políticas, establecer acuerdos cooperativos y la movilización de esos bien llamados recursos financieros, técnicos y humanos. Gracias.